esencia de que nosotros debemos adorar algo o algo. Pero en ese lapso, en el pecado, cuando entra, ya no lo adoramos a Dios. Ya empezamos a adorar algo que no sea Dios. Por eso vamos a ver poco a poco. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo capítulo 20, versículos del 2 al 5. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos del 2 al 5, dice la palabra del Señor así: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios deja este mandato porque sabía que nosotros íbamos a idolatrar algo que no fuera a Él. Y ya como lo que deja Dios establecido en su palabra, ya eso es una ley de que si usted sabe que no tiene que idolatrar, pero no le hace caso al consejo de Dios, ya usted está pecando, ya está en pecado. Por eso Dios lo dejó establecido en su palabra: no tendréis dioses ajenos. Cualquier cosa que domine tu mente y la mía, cualquier cosa que absorba lo más profundo de tu ser y el mío, si no es Dios, es algo creado, es un ídolo. Aquello por lo que vives, aquello sin lo cual no puedes vivir, a eso es lo que nos enfrentamos. Todo lo que domine la mente del ser humano, cualquier cosa que absorba lo más profundo de nuestro ser, y si no es Dios, es algo creado. Miren, mis hermanos, aquí solamente hay dos caminos: Dios y lo que no es Dios, el creador y lo creado. Si usted no sigue al creador, va a seguir lo que es creado. Simplemente así, mis hermanos. Y para que usted entienda un poco lo que es la idolatría, digamos que Dios, sí, simbolizaríamos esto como Dios, ¿verdad? Si usted saca de su corazón a Dios y pone algo diferente, eso es idolatría. Eso es idolatría, mis hermanos. Si usted saca a Dios de su corazón creyendo otra cosa o en alguien más, eso es idolatría. Ahora, detrás de cada pecado habitual se esconde un ídolo. Detrás de cada pecado habitual se esconde un ídolo, mis amados hermanos. Eso tengámoslo por seguro. Detrás de cada pecado se esconde un ídolo. A ver, ¿por qué las personas adulteran? ¿Por qué los hombres y las mujeres adulteran? ¿Por qué? El hombre y la mujer adultera porque ya no se siente satisfecho con la mujer que tiene, con el hombre que tiene. Quiere experimentar, quiere tener nuevas emociones, quiere sentirse que está viviendo una aventura. ¿Cuál es el ídolo en ese momento, en el adulterio? Simple y sencillamente es la persona, porque soy yo el que quiero satisfacerme, porque soy yo el que quiero tener esa aventura, porque soy yo el que ya no estoy
satisfecho con la persona, con el hombre o la mujer que tengo, pero soy yo. Cuando Dios me da la satisfacción por ver a la persona que me muestra que es la esposa o el esposo, entonces le estoy diciendo a Dios: mira, Dios, yo hago a un lado la satisfacción que tú me puedes dar y voy a buscar mi propia satisfacción. Entonces, detrás de ese pecado habitual hay un ídolo, hay idolatría. Me estoy idolatrando a mí mismo. Adulterio, fornicación, mentira. Detrás de todo eso hay un ídolo, mis amados hermanos. Detrás de todo eso hay un ídolo, hay algo que me arrastra a hacerlo, y soy yo. Miren, en la idolatría nosotros hablamos de idolatrar equipos de fútbol. No voy a nombrar los equipos. Hablamos de idolatrar a los hijos, hablamos de idolatrar a la esposa, al esposo, a la familia, al carro, a la casa, al dinero, al trabajo. Pero muchas veces no hablamos de uno de los ídolos más peligrosos y profundos que podemos tener, que somos nosotros mismos. Cuando nosotros somos nuestro propio ídolo, ese ídolo es muy complicado de sacarlo. Solamente Dios puede ayudarnos a arrancar, porque a nosotros nos han enseñado, y no sé si ustedes han escuchado esta frase: primero yo, segundo yo y tercero yo. Ahí los demás no me interesan. La psicología lo dice. Usted tiene que ver por usted mismo. Usted tiene que amarse a usted mismo. Y es verdad, parece algo valedero. Pero como el enemigo es tan sutil en meter la mentira con una verdad a medias, usted empieza solamente a verse a usted egoístamente. Cuando nosotros vamos en un vehículo, los que tienen carro, usted puede manejar como usted quiera. Usted puede manejar como usted quiera, a la velocidad que usted quiera, como desee, porque es su vehículo. Pero ¿por qué usted no puede pasarse en las luces rojas? ¿Por qué usted tiene que respetar las leyes de tránsito? ¿Cuál sería la respuesta de usted, mi amado? ¿Por qué? Evita la sanción en usted, ¿no? Que no lo sancionen, claro. Evita que usted pueda tener un accidente de tránsito. Pero estoy pensando en mí mismo, ¿no? Pero ¿y si al pasarme esa luz roja atropello a una persona, o choco el vehículo de otra persona y hago que esa persona muera? Muchas veces solamente pensamos en nosotros, pero no pensamos en el prójimo. El versículo 24, cuando lleguemos ahí, dice: hacerlo todo prácticamente en bien de la otra persona y no de mí mismo. Cuando yo me hago a mí mismo la persona que debe ser cuidada, que debe ser la persona que tenga todo, y no miro por el prójimo lo que Dios manda hacer, estamos idolatrándonos a nosotros mismos. Por eso le digo, mis amados hermanos, el mensaje es incómodo. Si ustedes pudieran verse sus rostros, como están. La palabra es así, mis amados hermanos. No crean que a mí no me confrontó durante toda la semana, porque hay cosas en la idolatría que no lo hacen. Los ídolos están ahí. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 8, pues en el 9, cuando él dice que él golpea su cuerpo para ponerlo en servidumbre, a fin de que siendo heraldo vaya a ser desechado. El apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, estaba preocupado por la idolatría. Y por eso Dios le envía un aguijón en la carne, para que él no se vuelva soberbio de lo que él había visto, para que no se idolatre él mismo. Porque ese era uno de los pecados del apóstol Pablo. Era el creerse él mismo, todo lo que él era. Por eso él estaba preocupado de la idolatría que él tenía que experimentar.
Imagínense que el apóstol Pablo pasaba por esos templos de Corinto, el olor a la carne, la música, todo lo que había en el ambiente en Corinto era llamativo. Todos sabían que el lugar donde uno más se podía divertir era en el templo pagano, en Corinto. Había mujeres, había hombres, había prostitutas, había alimentos, había música, había todo. El apóstol Pablo está preocupado consigo mismo también. Ahora imagínense nosotros. Vivimos en una ciudad, en un país, en un mundo donde la idolatría no solamente se la ve en imágenes, sino que se la ve en todo lo que usted pueda desear más que a Dios. Entonces ahí es cuando empieza la idolatría. Ahora, y así sucesivamente en los pecados. La mentira. ¿Por qué usted y yo mentimos? ¿Por qué es que el ser humano tiene que mentir? Primeramente mentimos por guardar la reputación. Mentimos para tener un estatus económico. Mentimos porque nosotros queremos ser vistos como personas que son personas correctas. Y mentimos. Pero es porque nos estamos viendo nosotros mismos. Entonces por eso la mentira lleva detrás un ídolo que somos nosotros. Y así sucesivamente, mis amados hermanos, podemos enumerar cientos de pecados. Pornografía, tantas cosas, todo eso, todo lo que sea algo que domine mi mente y mi corazón es un ídolo. Cuando usted no lo puede dejar, cuando usted no puede ser fuerte con ese pecado, con eso que está viendo, es porque es un ídolo. Porque está enraizado, porque está en nosotros y viene de nuestra naturaleza caída, de Adán y Eva. Ahora, vamos a 1 Corintios, versículo 10, vamos al 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, perdón. Y de aquí nace el título de la prédica. Dice la palabra: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El primer punto que nosotros vamos a estudiar es que este versículo nos da el mandato urgente. Es un mandato urgente que nosotros tenemos que atender. El apóstol Pablo dice, por tanto, todo lo que ha dicho antes de este versículo tiene que hacer que usted y yo huyamos de la idolatría. ¿Qué es huir? Huir no es enfrentar. Usted y yo no podemos enfrentar por sí mismos la idolatría, tenemos que huir. La palabra huir prácticamente es tomar una decisión activa de que quiero dejar la idolatría. Por eso el apóstol Pablo se lo dice con amor. Y por eso se lo decimos con amor. Amados míos, huyamos de la idolatría. El apóstol Pablo no los está recriminando porque sabe que ellos tienen la naturaleza, la vieja naturaleza, y están peleando en un ambiente en el cual la idolatría está a la vuelta de la esquina. Pero se los dice con amor y se los dice con autoridad. Huir de la idolatría. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Huir de la idolatría que nos sumerge en una serie de dificultades, y nosotros tenemos que tener bien en claro la definición de la palabra idolatrar. ¿Y dónde más la podemos encontrar? En Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, el versículo 25 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Si usted quiere saber la definición de idolatría, eso es idolatría. Memorice este versículo. Eso es idolatría. Dejaron la verdad de Dios y la cambiaron por la mentira, dando culto a las criaturas, por eso le decía, a lo creado y no al creador. Se rinde culto a la Pachamama, al Inti Raymi, a la fiesta del sol que creo que fue esta semana. Se rinde culto. Los aztecas, los mayas, todos ellos hacían sacrificios al sol, a la luna, a la madre tierra, todo eso. Como ellos le dicen, madre tierra. Eso es idolatría. Pero si ya nosotros no hacemos eso, no es que estamos exentos de idolatrar. La idolatría empieza en el corazón humano, no es nada externo muchas veces. Todo lo que tiene que ver con que sea algo que consuma nuestra mente, todo lo que tenga algo que ver que no lo podemos dejar, es idolatría, mis amados hermanos. Es idolatría. Ahora el apóstol Pablo los está llamando a que ellos puedan ver los efectos que tienen en la vida de ellos, la idolatría. Pero él les dice algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En el versículo número 15 de 1 Corintios capítulo 10, dice así la palabra: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Luego que el apóstol Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Huyen de la idolatría. Miren lo que les ha pasado al pueblo de Israel. Miren lo que es la idolatría. Él les dice, como a sensatos hablo. Porque los corintios, como muchos de nosotros también somos, creemos que no la sabemos todos. Así mismo los corintios creían que se la sabían todas. Por eso el apóstol Pablo le dice como a sensatos. Una persona sensata es una persona que está sabiendo las cosas y tiene que actuar de una manera sensata, de una manera decorosa, de una manera prudente. Y es lo que nos dice la palabra del Señor a nosotros. Nosotros cuánto tiempo estamos estudiando la palabra, no solo aquí en la congregación, sino en nuestras casas. Entonces, Dios demanda de que usted y yo somos personas sensatas cuando estudiamos la palabra, y por eso nos está diciendo como a sensatos hablo. Juzgar lo que digo. ¿Por qué? Porque todo comienza en la mente. Todo comienza en cómo nosotros pensamos. La idolatría comienza en la mente, mis amados hermanos. ¿Cómo nosotros pensamos? Si nos llama Él, nos llama la palabra a ganar la batalla en la mente. La mente tiene que ser transformada. La palabra del Señor mismo dice, no conforme a este siglo, sino que transformados por la palabra. Tenemos que transformarnos en la mente para dejar la idolatría. Es ahí el campo de batalla, mis amados hermanos. Por eso les está diciendo, como a sensatos hablo, miren cómo piensan. Si nosotros cambiamos de ver las cosas, de la manera de verlas, vamos a pensar diferente y vamos a vivir diferente. Por eso es que el Señor nos manda a transformarnos en el espíritu de vuestra mente. Mientras sigamos pensando como pensamos, no va a haber una transformación. Vamos a ver lo que nos dice primero Romanos capítulo 1, vamos a ver el versículo 22 al 23. Romanos 1, del versículo 22 al 23. Dice así la palabra del Señor: profesando ser sabios, profesando sabérselas todas, sabiendo todo prácticamente. Dice,
se hicieron necios. La idolatría es necedad. Yo tengo que hacer eso una y otra vez. Estoy volviendo a una persona necia porque estoy ahí, idolatrando. Ese es mi ídolo, ese es el que gobierna mi vida. Nos convertimos en necios. Por eso dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es necedad. Por eso dice, profesando que sabían todo, dejaron la gloria de Dios y se fueron por lo corruptible. Entonces, cuando nosotros seguimos en la idolatría, cuando nosotros continuamos adorando a los ídolos, nos volvemos necios. Nos volvemos necios, mis amados hermanos. Por eso todo comienza en la mente. Todo comienza en la mente. Cuando nosotros estamos muchas veces a punto de leer la palabra, a punto de orar, viene ese pensamiento sutil que nos dice, hazlo después porque ahorita estás cansado, tienes que hacer algo. Mira qué bueno que el hombre descanse. El Señor Jesucristo descansó. Lo dice la palabra, que el joven estaba cansado, se bajó a la parte más baja de la barca y descansó. El enemigo usa la palabra. Mira que es domingo y has trabajado toda la semana. Necesitas descansar. Pero si en la semana no venimos a escuchar la palabra, y es el único día que tenemos para escucharla, y como el enemigo no quiere que escuchemos la palabra, que aprendamos, nos manda ese pensamiento sutil, piensa en ti. Porque los hermanos solamente te saludan, pero no te ayudan, tú eres el que trabaja. Piensa en ti, no pienses en otra persona. Piénsalo bien, puedes tener un accidente si vas a la iglesia. Piénsalo bien. Pero ¿qué es lo que está pasando? El enemigo nos está llevando a idolatrarnos a nosotros mismos. Cuando dice que el Señor es mi guardador, cuando dice que Él está conmigo todos los días del fin de los tiempos, cuando dice que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que nosotros estamos creyendo? ¿La verdad de Dios o la mentira? E incluso nuestros propios familiares y las propias personas que podemos ver que son espirituales pueden ser influenciadas por el enemigo. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. El apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo que no te pase tan mal que vayas a morir en la cruz. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, que eres tropiezo. Pero Pedro caminaba con Cristo. Pedro estaba ahí al lado del Maestro. Podríamos decir que era una persona espiritual. Pero el enemigo lo influenció. Lo influenció. Y más adelante, en el mensaje, vamos a ver lo que habla de la mesa de los demonios, que es un tema que muchos de nosotros se nos eriza la piel. No, hermano, no hable de los demonios porque eso es complicado. Eso no se debe hablar, dice en la congregación. No se debe hablar de los demonios, no se debe hablar de eso. Pero el apóstol Pablo dice, porque no ignoramos sus maquinaciones, antes bien las reprendemos. Tenemos que hablar de eso, mis amados hermanos. Ahora, como segundo punto, la adoración cristiana es una comunión íntima con Dios. La adoración cristiana es una comunión íntima con Dios. Y eso nosotros lo vamos a ver en pocos momentos. Que por qué el apóstol Pablo, luego de pasar de hablar de la idolatría, de pedir como a sensatos ellos piensen, ¿por qué les habla de la adoración cristiana?